respetables hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Transmito a través del Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te Daré lo Mejor. Hoy vamos a disertar sobre el tema de cómo orar con éxito. Recuerden, los días miércoles 5 de la tarde estoy enseñando acerca de la vida y ministerio de Cristo. Y la lección de esta tarde es la número 112, parte 1. De manera pues que hoy vamos a disertar acerca de ese tema, cómo orar con éxito. Van a ser dos partes que voy a presentar de este excelente estudio. Mientras tanto, siempre pidamos la dirección de nuestro Señor a través de la oración. Padre Celestial, una vez más te agradecemos porque nos permites el que estudiemos tu palabra y que ella nos continúe moldeando nuestras vidas espirituales. Gracias, Señor, por ello. Permite de que tu servidor hable con sencillez y que el Espíritu Santo me dirija, y como siempre, que bendigas a cada uno de los hermanos y hermanas oyentes en los distintos países. También que tú siempre seas muy honrado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como he dicho, pues la lección es cómo orar con éxito. Y una cosa que quiero tomar en cuenta primero es que los cristianos necesitamos ser personas de oración. Yo creo, yo no lo dudo, que este es uno de los rubros espirituales que más descuidamos. Es decir, que pienso que muchos cristianos oran muy poco y no debería ser así. El texto base que vamos a estar estudiando es de Lucas capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el 13. Y ahí se dio una declaración de uno de los discípulos del Señor. El discípulo le dijo: Señor, enséñanos a orar. Esa solicitud fue, sin embargo, la que los apóstoles de Cristo le hicieron a él. Bueno, mire lo que dice el texto completo del versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Bueno, usted nota que la solicitud provino de un discípulo, pero como él dijo, enséñanos, lo habló en plural, es probable que estuviera hablando en nombre de todos los discípulos. Ya los apóstoles tenían algún conocimiento en cuanto a la oración. Conocían las oraciones que memorizaron cuando recibieron educación en la sinagoga. Estaban familiarizados con las oraciones formales y pomposas que hacían los rabinos, las recitaciones, por decirlo así, que los sacerdotes hacían en el templo, y las oraciones en voz alta y elocuentes que decían los fariseos. Sin embargo, había algo diferente en cuanto a las oraciones de Jesús y los hábitos de oración de él. Habían visto que a menudo él se apartaba a lugares desiertos a orar.
Ahí lo dice en Lucas 5:16. También esto lo dice en Mateo 14:23, donde dice que le habían visto subir al monte a orar aparte, y también le habían visto pasar la noche orando a Dios. Lucas 6:12. Había mañanas en las que ellos se levantaban y descubrían que Jesús se había ido. Cuando ellos le buscaban, por lo general lo encontraban con el rostro inclinado en oración. Porque miren lo que nos dice Marcos 1:35-37. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Además habían visto lo que la oración había hecho por el Señor. Habían visto que después de haber estado de rodillas, se levantaba con renovada fortaleza y vigor. Se levantaba revitalizado después de haberse comunicado con su Padre. Deseaban lo que él tenía. Por esta razón pidieron, diciendo: Señor, enséñanos a orar. La respuesta de Jesús se encuentra en los versículos 2-13 del texto de Lucas capítulo 11. No les dijo todo acerca de la oración, pero sí les dio a conocer algunas verdades básicas que necesita quien quiera que desee mejorar su capacidad para orar. Lo primero que le puedo expresar es: ore. Es lo que se presenta en los versos 2-4. Él comenzó repitiendo lo que por lo general se conoce como la oración del Padre Nuestro. Le digo esto porque así es como se conoce. Miren lo que dice estos versos 2-4 de Lucas 11. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Una designación más precisa para esta oración podría ser la oración de los discípulos. Otra designación podría ser la oración modelo. Una versión de esta, que es más extensa y más conocida, se encuentra en el Sermón del Monte. Y para mí considero que es necesario que la leamos. Vámonos a Mateo capítulo 6, versículos 9-15. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, al respecto
quiero dar una aclaración bastante extensa. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, lo que él hizo mayormente fue repetir las verdades que había dicho anteriormente. Tal vez habían olvidado las instrucciones que les había dado anteriormente. Puede ser que vieron el poder de las oraciones de Jesús y creyeron en la oración, o que en la oración había algún secreto del cual todavía no les había hecho partícipes. De todos modos, necesitaban que se les recordara verdades oídas anteriormente, así como también nosotros lo necesitamos. Es mucho lo que podemos aprender de este ejemplo sobre cómo acercarnos a Dios. Nos acercamos a Dios llamándole Padre nuestro. La oración comienza con esa palabra, pues la palabra Padre. Miren lo que nos dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Gálatas 4:6 también dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y en 1 Pedro 1:17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nos acercamos a Dios reconociéndole como único ser divino, pues decimos, santificado sea tu nombre. Santificar es considerar santo. Esto concuerda con el tercero de los 10 mandamientos, el cual dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo 20:7. Por lo tanto, lo primero que debe hacerse en toda oración es honrar y glorificar a Dios. Nos acercamos a Dios reconociéndole como soberano al decir, venga tu reino. Una aclaración que doy es que la versión de la Biblia en el idioma inglés no incluye la frase hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y es por esta razón que está ausente este comentario sobre ella, pero en un estudio posterior yo lo voy a tomar en cuenta. El reino de Dios es el gobierno del Todopoderoso en el corazón y la vida de las personas. Es importante aclarar que no podemos orar diciendo, venga tu reino. ¿Por qué? En el mismo sentido que lo dijeron los apóstoles antes de Pentecostés, porque el reino, que es lo mismo que la iglesia, ya fue establecido. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. En los momentos que se decía esta oración, era motivo de inquietud del establecimiento del reino del Mesías. Este fue establecido el primer día de Pentecostés, posterior a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Miren lo que dice Marcos 9:1. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Luego en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y lo culminante es lo que tenemos en Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto pues marca pues ese día de Pentecostés, el establecimiento de la iglesia. Yo le estoy diciendo, hermano y hermana, que es importante aclarar que nosotros hoy en día no podemos orar diciendo venga tu reino en el mismo sentido que lo dijeron los apóstoles antes de Pentecostés. Por eso hemos leído estas tres citas importantes, porque el reino, que es lo mismo que la iglesia, ya fue establecido. Sin embargo, todavía debemos seguir pidiendo que todos los hombres en todo lugar dejen que Dios sea coronado rey en sus vidas. Bueno, nos acercamos a Dios reconociéndole como proveedor. Usted sabe lo que es un proveedor. Los establecimientos comerciales, especialmente los que venden alimentos de uso diario, todos los días son abarrotados por proveedores para llenar sus estantes, porque la comida corre, es algo primordial en la supervivencia del ser humano. Bueno, nosotros nos acercamos a Dios reconociéndole como proveedor al decir: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por supuesto que debemos trabajar si queremos comer, dice Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Sin embargo, no dejamos de reconocer que la fuente de todas las bendiciones es el Señor. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nos acercamos a Dios reconociéndolo como juez, o sea, como el que detenta nuestro destino en sus manos. Pues decimos: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. El contexto da a entender claramente que deben no se refiere a deudas monetarias, sino a deudas de pecado. Es una referencia a quien quiera que haya pecado contra nosotros. Hay dos cosas que acaban con la felicidad y la eficacia del cristiano como ninguna otra lo puede hacer. La primera es el pecado que uno no haya confesado y del cual no haya sido perdonado. Y la segunda es tener un espíritu de amargura, de obstinación y de ausencia de perdón para con los demás. Por eso es que vemos que la oración modelo trata de ambos problemas: el saber perdonar y el que nos perdonen. Otro aspecto de la oración, de cómo orar con éxito en esta manera de enseñanza que el Señor les dio, es lo siguiente: nos acercamos a Dios
reconociéndolo como protector. ¿Por qué? Al decir, y no nos metas en tentación. La versión, otra vez doy otra aclaración, en el idioma inglés no tiene la frase, mas líbranos del mal, ¿ve? Mas líbranos del mal, pero en nuestra versión sí incluye esta frase. Entonces, dado que Dios no tienta a nadie, lo que dice Santiago 1:13, el significado de esta petición consiste en un deseo de que el Señor nos libre de toda tentación que sea más fuerte que nosotros. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Luego en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces podemos ver pues que el perdón de pecados es la cura para la mordedura de serpiente. Esta parte de la oración procura mantenernos alejados de territorio, por decirlo así, hermanos y hermanas, infestado de serpientes. La oración modelo abarca toda la vida, abarca la necesidad presente, pues dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Abarca el pecado pasado, pues dice, perdónanos nuestros pecados. Evidentemente es lo que ya hemos cometido, es pasado. Abarca también, hermanos, tribulaciones futuras, pues dice, y no nos metas en tentación. Le repito, la oración modelo abarca toda la vida, abarca la necesidad presente, abarca el pecado pasado, abarca tribulaciones futuras. Hay muchas cosas más que podrían decirse acerca de la oración modelo, pero hay una conclusión que podemos sacar del estudio de ella, y esta es que todos necesitamos la oración. Si hay un cristiano o una cristiana que se atreva a decir que no necesita de la oración, hombre, yo creo que de una sola vez está apelando a que el Señor no derrame bendición sobre él o sobre ella. No puede darse esta situación de que un cristiano o una cristiana diga que no necesita de la oración. Podemos ver pues que las cosas que se han realizado por la oración son más de las que este mundo se imagina. Las conclusiones pues se basan en lo que Dios le dijo a Jeremías. Miren lo que dice en Jeremías 33, en su primera parte de este versículo 3 de Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé. Es una frase corta, pero es una frase muy, muy sabia, hermanos y hermanas. Algo parecido dijo nuestro Señor Jesús en Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración,
creyendo, lo recibiréis. Y esta es la realidad. Esta es la realidad. Ya en anteriores ocasiones he hecho ver en el estudio de Santiago, lo tomé en cuenta, de que muchas oraciones que elevamos a nuestro Señor necesitamos de tiempo para que Él nos las cumpla. Pero ya he dicho en muchas ocasiones que no hay oración que no tenga respuesta, porque usted pida lo que pida y usted aparentemente, entre comillas, no recibe respuesta. Eso no es cierto, porque el hecho de que lo que usted pidió no se le concedió es porque Dios así lo quiso que sucediera en su vida. La primera lección del Señor Jesucristo sobre cómo orar puede resumirse en una sola palabra, y es esta: ore. Esa oración, esa palabra tan simple, ore. Al principio, esta recomendación le puede parecer extraña, ya que la mayoría de las destrezas exigen una gran dosis de instrucción para poder ser puestas en práctica. Sin embargo, para aprender a orar, lo primero que debe hacer usted es comenzar a orar. Por lo tanto, no dude en acudir a Dios. Presente ante su trono todas sus necesidades. ¿Tienes tribulaciones y tentaciones? ¿Hay problemas en algún lugar? No debemos jamás desanimarnos. Llévale todo al Señor en oración. Bueno, aquí viene otro punto importante que quiero que tratemos acerca de la oración, y es la palabra insista. Se la repito, insista. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 11, versículos 5 al 8. Para estimular a sus discípulos a orar, Jesús les contó una parábola con un toque de humor, podemos decir. Miren lo que dicen estos versículos. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Yo solo imagino el cuadro, imagínense su casa actual, imagínense 11, 12, 1 de la mañana, en el caso nuestro tocan el timbre y no dejan de tocarlo. ¿Ve? Y en cierto modo es incómodo, porque no son horas de hacer eso. Verso 6. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Mire, yo le pongo un ejemplo. Hace unas 3, 4 noches, ya eran casi las 11 de la noche, y yo quería conciliar mi sueño, pero de repente empiezo a oír una música un poco estridente, y sobre todo los bajos, ya que los bajos usted sabe que suenan fuertes, y esperé a ver si se calmaba, pero después de unos 15 minutos vi que aquello no procedía, y yo tuve que llamar a las autoridades y pues les dije que no era hora para eso. Entonces me dijeron que iban a tomar cartas en el asunto, y justamente 15 minutos después aquella tranquilidad volvió para conciliar
el sueño. O sea, lo que les ilustro con esto es que en una necesidad hay que hablar. Y eso es lo que se está poniendo aquí bien claro. El hombre tenía una necesidad y fue insistente, y yo les sigo explicando sobre esto. En aquellos tiempos, la hospitalidad era mucho más que una formalidad social. Era una necesidad práctica y un imperativo moral. Las posadas eran pocas y se encontraban lejos unas de otras. También quiero decirle esto, que en aquellos tiempos a lo mejor muchas posadas eran tan desaliñadas, o sea, en mal estado, que uno no hubiera deseado enviar a un amigo ahí. Bueno, yo le digo, en nuestra vida de misioneros nos ha tocado cama de oro y cama de piedra, y hemos tenido que soportar. Bueno, si llegaba alguien, fuera amigo o extraño, que no tuviera un lugar donde quedarse, se esperaba que el anfitrión proveyera, con gentileza por supuesto, tanto el alimento como el hospedaje. De acuerdo con la parábola, un amigo llegó a mitad de la noche. Yo recuerdo que una vez que fui a un evento de la iglesia en Monterrey, llegué a una casa a la medianoche, y qué penoso fue haber llegado a esta casa porque incomodé a la familia donde llegué. Bueno, no sabemos por qué llegó tan tarde, porque esos detalles no se dan, pero eso no nos interesa, hermanos y hermanas. Lo que nos interesa es la enseñanza. Tal vez calculó mal el tiempo, tal vez tuvo problemas en el viaje, tal vez estuvo viajando de noche para evitarse a lo mejor el calor del día. Cual haya sido la razón, lo cierto es que llegó inesperadamente a medianoche. Había hospedaje disponible, pero no había comida. La alacena estaba desprovista. Y es que es un serio problema el que llegue a su casa una visita inesperada y que usted no esté en las condiciones necesarias para poderle atender. No importa que aquella visita sea una visita estimada por usted, amada por usted, pero habrá incomodidad si no está usted preparado para poderle atender. Era una situación potencialmente embarazosa, ya que en aquellos tiempos no había las tiendas de alimentos que modernamente hoy tenemos, que están abiertas las 24 horas del día. ¿Qué opciones le quedaban al anfitrión? Y esto fue lo que pensó: tengo un amigo que vive cerca, le pediré que comparta conmigo su pan. Por lo tanto, se dirigió a casa del amigo, pero al llegar encontró la puerta cerrada con llave. Encontró además que las ventanas tenían las contraventanas cerradas y estaban enrejadas. Bueno, las puertas y las ventanas se dice que se abrían de día y se cerraban de noche. Cuando las puertas y las ventanas estaban cerradas, se estaba dando a entender: déjennos en paz. Sin embargo, nada de esto impidió que el hombre llamara a la puerta. Para añadir un toque de dramatismo, podría usted dar a lo mejor un fuerte golpe en la puerta o donde le sea posible para hacer referencia pues a esta situación. La parábola no dice que se llamara a la puerta, pero la aplicación sí lo dice. Mire lo que dice Lucas 11, versos 9 y 10. Y yo os digo, pedid
y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Llamar golpeando la puerta habría sido una forma lógica de hacer que el hombre dormido prestara atención. ¿Ve? Es una situación pues como que yo en mi imaginación le pongo en su mente. Es probable que desde el interior de la casa se oyera una voz somnolienta diciendo: ¿quién es? ¿Qué desea? A esto el hombre que estaba afuera respondió: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Lucas 5 y 6 del capítulo 11. La razón por la cual pidió 3 panes a lo mejor era que hubiera uno para él, uno para su huésped y un tercer pan que sirviera de reserva y también como evidencia de su liberalidad. O sea, a lo mejor si quiere un segundo pan, tengo para ofrecérselo. La respuesta dio muestras de irritación, pues dijo: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Es importante explicar que muchas casas consistían en una sola habitación y que a lo mejor por la noche se extendían lechos para dormir sobre el piso. En el caso de una pareja que tuviera varios hijos, había tantas personas sobre el piso que esto no podía verse. Algunos piensan que cuando hacía frío se mantenía a lo mejor hasta los animales dentro de la casa por la noche, lo cual sí complicaba más las cosas si el hombre tenía que levantarse en la oscuridad. Usted imagínese cómo habría sido levantarse uno en la oscuridad. Usted tome en cuenta que no eran tiempos de la energía eléctrica que nosotros tenemos, que aún en la oscuridad nuestro cerebro memoriza dónde están los interruptores y encendemos la luz necesaria. Bueno, era duro pues dejar aquella tibia cama. La hoguera ya se había apagado y pasar por encima de los cuerpos de gente que dormía a la vez que andaba a tientas, como ya lo he dicho, en la oscuridad, tratando de encontrar 3 panes. Uno podría entender por qué el hombre de adentro prácticamente dijo: vete. Eso es lo que él estaba diciendo. Sin embargo, y con esto voy a terminar, mis amados hermanos y hermanas, sin embargo, el hombre que hacía la petición no aceptaba un no por respuesta. Jesús dijo: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Verso 8 de este capítulo 11 de Lucas. No es difícil imaginar el diálogo que siguió. La palabra que se traduce por importunidad proviene de una palabra del idioma griego cuyo significado literal es pena. Puede que se refiera al hecho de que el anfitrión se hubiera apenado si no proveía para su huésped. Ciertamente no tuvo pena al insistir. Al seguir golpeando la puerta, es probable que todo el vecindario se despertara, que las luces a lo mejor se encendieran, los candiles, imagínese usted, y los perros ladraran.
Algunas voces enojadas le habrían dicho que hiciera silencio. Es probable que se sonrojara. No obstante, él insistió hasta que recibió el pan. Bueno, ¿será el propósito de esta parábola enseñar que Dios es un amigo renuente a quien hay que coaccionar para que nos dé lo que le pedimos? Por supuesto que no. Eche usted un vistazo al versículo 13 para ver la última ilustración que usó Jesús durante su sesión de enseñanza sobre la oración, donde nos dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El mensaje de la parábola podría expresarse de este modo: si a un amigo renuente se le puede convencer por medio de insistir que conceda una petición, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que está presto y dispuesto a bendeciros, responderá a vuestra petición si insistís? Más adelante, Jesús les refirió a sus discípulos otra parábola con un argumento parecido, parábola cuyo prefacio dice que fue para enseñar, dice, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El propósito de la parábola no fue decirnos cómo vencer la renuencia de Dios, sino enseñarnos cómo echar mano de su disposición. Termino con esto, hermanos. Dios desea saber que tomemos o que tomamos con seriedad nuestras peticiones. Él no responde oraciones tibias. Demasiadas oraciones se dicen con facilidad y se olvidan con rapidez. Para que nuestras oraciones conmuevan a Dios, deben primero influenciarnos a nosotros. Deben primeramente estar convencido usted, hermano y hermana, de que lo que le está pidiendo usted primeramente está convencido. Ellas deben salir del corazón. Ellas deben de salir de su corazón. Esa es la realidad. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Siempre les invito a seguir este estudio. Presentaré la segunda parte el miércoles 18 de septiembre, año 2024, donde nos gozaremos pues con la conclusión del estudio. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y que aprendamos a ser cristianos, cristianas de oración. Siempre les invito para los días lunes, 5 de la tarde, sobre el estudio de la Epístola de Santiago, los días domingos sobre el estudio del libro de Éxodo. Usted los puede escuchar cuando tenga el tiempo suficiente. Gracias a ustedes por su fina atención. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Y vamos a finalizar precisamente orando y dando el honor a nuestro Padre Celestial. Padre eterno, te damos gracias porque en tu palabra encontramos gran ayuda. En tu palabra somos edificados, y no digamos que tu palabra nos enseña a ser hombres y mujeres de oración. Permite que nunca descuidemos esta gran bendición que tenemos de comunicarnos contigo a través de la oración. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas que han escuchado y que compartirán este mensaje con mucha más hermandad.
Bendice también nuestras necesidades personales, tanto las espirituales como las materiales. Tú estás pendiente de nosotros, el mensaje ha sido claro. Y sobre todo, Señor, que tú siempre seas muy honrado y glorificado. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.